Mónica James se sentó tranquilamente en la parte de atrás del gran auditorio, su presencia se mezcló a la perfección con la diversa multitud reunida en el debate político en vivo. Se ajustó las gafas y se inclinó ligeramente hacia atrás en su asiento, disfrutando de la atmósfera animada de la noche. Esta no era la primera vez que asistía a un evento de este tipo, pero era su primera como jueza designada con solo 35 años. Mónica ya había roto barreras al convertirse en una de las jueces más jóvenes y con más logros del estado. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes logros, su rostro todavía era relativamente desconocido para el público en general, un hecho por el que estaba más que agradecida. Esta noche, Mónica no estaba aquí para hablar o hacer notar su presencia. Estaba aquí como una observadora silenciosa ansiosa por ver las perspectivas de los candidatos y sus enfoques sobre los problemas legales y sociales urgentes que plagan a la comunidad. El tema de las relaciones raciales, la injusticia sistémica y la mala conducta policial seguramente surgirían dados los eventos recientes en la ciudad. Era un asunto cercano al corazón de Mónica, tanto como mujer de color como miembro del sistema de justicia. Sabía que como juez pronto presidiría muchos casos influenciados por estos mismos debates. Y ella quería escuchar de primera mano cómo el liderazgo de la ciudad planeaba abordarlos. Ver semilla. No muy lejos de ella estaba el oficial Jacobson, su postura rígida y ojos escaneando la habitación como un halcón cazando fisgonear. Vestido con su uniforme exudaba un aire de autoridad que casi asfixiaba su agudo juicio. Su mirada se movía de una persona a otra, aterrizando frecuentemente en cualquier persona de color en la audiencia, aunque no era solo un oficial de policía, cualquiera. Jacobson tenía una historia, una que muchos en la comunidad conocían muy bien. Su nombre era sinónimo de mala conducta de perfil racial y un desdén apenas disimulado por la comunidad negra. Sin embargo, en el departamento había logrado escapar de cualquier castigo serio por sus acciones, siempre logrando aterrizar de pie, debido a una combinación de conexiones, excusas y problemas burocráticos. Jacobson no reconoció a Mónica. ¿Por qué lo haría? Para él ella era solo otra mujer negra en la multitud, alguien que potencialmente podría causar problemas, alguien a quien necesitaba vigilar de cerca. Sus ojos se entrecerraban con frecuencia cuando aterrizaban en ella, una mezcla de sospecha y desprecio destellando en ellos. No pudo evitar sentir una sensación de inquietud mientras la observaba. Estaba demasiado callada, demasiado serena, como si algo en ella lo hiciera sentir incómodo, aunque no pudiera precisar qué era el apodo. Por otro lado, era muy consciente de su presencia, había tratado con hombres como Jacobson antes demasiadas veces. De hecho, su postura, su lenguaje corporal, la forma en que parecía evaluar a los individuos negros en la audiencia como si fueran amenazas potenciales, era demasiado familiar. Pero Mónica no estaba allí para hacer una escena, estaba allí para observar, para escuchar, y no estaba dispuesta a dejar que un policía racista demasiado entusiasta arruinara su noche. Los candidatos tomaron sus lugares en el escenario y comenzó el debate y, mientras cada uno hablaba, Mónica tomó notas mentales prestando mucha atención a sus políticas sobre la reforma de la justicia penal, el tratamiento de las minorías por parte de la policía y cómo planean abordar las tensiones raciales profundamente arraigadas que se habían intensificado en los últimos años. Las respuestas de los candidatos fueron en su mayoría predecibles, algunos siguiendo la línea con vagas promesas de mejor capacitación y mejores relaciones entre la policía y la comunidad. Otros fueron más directos pidiendo una revisión completa del sistema con consecuencias duras para los oficiales que abusaron de su poder. La tensión en la sala era palpable cada vez que surgía el tema de la aplicación de la ley. Mónica podía sentirlo, y no era la única. Jacobson se movía en su asiento cada vez que uno de los candidatos mencionaba la reforma policial, apretaba la mandíbula, entrecerraba aún más los ojos. Estaba claro que no estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando la conversación para él. Los candidatos estaban atacando su profesión, su forma de vida, y no le gustaba ni un poco. A medida que avanzaba el debate, Mónica comenzó a relajarse un poco, sintió una sensación de esperanza cuando uno de los candidatos, un hombre más joven con ideas progresistas, defendió apasionadamente cambios radicales en la forma en que se responsabilizaba a la policía. Sus palabras resonaron en Mónica. Habló sobre la necesidad de la comunidad supervisión, la necesidad de entrenamiento de desescalada y la importancia de tener un sistema de justicia que funcione para todas las personas, no solo para unos pocos privilegiados. Fue un mensaje que se alineó con los propios valores de Mónica y la visión que tenía para su papel como jueza. Sin embargo, a medida que continuaba el debate, el enfoque de Mónica cambió momentáneamente. Se agachó para ajustar su bolso que descansaba a sus pies. Al hacerlo, su mano rozó la superficie dura de algo frío, viejo y metálico. Se le cortó la respiración por un momento al recordar que era su pistola. Mónica llevaba un arma de fuego como era su derecho como juez, pero rara vez tenía que usarla. Aún así era algo que llevaba consigo para protección personal, especialmente en el clima actual donde los jueces, particularmente aquellos como ella, que estaban tratando de responsabilizar a las personas poderosas o, a menudo, objetivos en su distracción.
El bolso de Mónica se resbaló del borde de su silla y cayó al suelo. El contenido se derramó y allí, a plena vista, estaba su pistola. El acero frío brillaba bajo las duras luces fluorescentes del auditorio. Fue un pequeño error, un accidente, pero uno que no pasó desapercibido. Sin que el oficial Jacobson lo notara, sus agudos ojos se centraron en el arma casi instantáneamente, y su comportamiento cambió en un instante. Su cuerpo se tensó, su mano movió instintivamente la funda a su lado sin dudarlo, se levantó de su asiento, su imponente figura se movió rápidamente entre la multitud hacia Mónica. Mónica apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Jacobson estuviera sobre ella, su mano ya agarraba su brazo con una rudeza que la tomó por sorpresa. ¿Qué diablos crees? ¿Qué estás haciendo con un arma aquí? La voz de Jacobson era baja y amenazante, lo suficientemente fuerte para que la gente de los alrededores la escuchara, pero controlada y calculada. Monuk parpadeó momentáneamente aturdido por la intensidad de su reacción. Fue un accidente, tartamudeó tratando de ordenar sus pensamientos mientras retiraba el brazo tratando de mantenerse firme, y soy un juez, tengo licencia para portar el arma. La cara de Jacobson se retorció con desprecio, un juez, escupió la palabra como si fuera una broma, sus ojos se entrecerraron aún más. Ah, y se supone que debo creer que solo eres un matón tratando de sacar algo, no eres. La sala se puso tensa mientras la gente comenzaba a notar el altercado. Los murmullos se extendieron entre la multitud, y los candidatos en el escenario hicieron una pausa. Su atención, ahora atraída por el disturbio, el corazón de Mónica latía con fuerza en su pecho cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Podía sentir el peso de las escaleras, el juicio en los ojos de la gente a su alrededor, pero se negó. Solía sentirse intimidada. Te dije que soy juez, repitió firmemente mirando fijamente a Jacobson, su voz firme a pesar del caos que se arremolinaba a su alrededor, y tengo todo el derecho de llevar esa arma. Pero Jacobson no estaba escuchando, su mente ya estaba decidida para él. Ella no era juez, ni siquiera era una persona que valiera la pena escuchar, era solo otra mujer negra, otra amenaza que necesitaba ser neutralizada. Si te voy a poner bajo, gruñido, sacando un par de esposas, vienes conmigo a la... La mente de Mónica se aceleró mientras lo veía abrir las esposas, el metal frío brillando siniestramente. Esto se estaba saliendo de control. Podía ver el patrón familiar, una inocente persona negra, siendo falsamente acusada. Sus palabras ignoraron sus derechos pisoteados y... ella no iba a dejar que le pasara a ella. No aquí, no ahora. Soy el corazón de Mónica se aceleró cuando las palabras de Jacobson resonaron en sus oídos. Estás bajo arresto. Apenas tuvo tiempo de procesar la situación. Su mente luchaba por darle sentido a cómo algo tan inocuo, un simple accidente con su bolso, se había intensificado en esto. Su respiración se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. Era una juez, después de todo, alguien que lidiaba con situaciones de alta presión regularmente, pero esto era diferente. Esto no era una sala de audiencias donde ella tenía el control. Estaba en manos de un hombre que ya estaba convencido de su culpabilidad. Antes de que ella hubiera dicho una oración completa, la audiencia a su alrededor se estaba moviendo. Ahora las conversaciones habían cambiado del debate en el escenario a la confrontación de Bruin entre Mónica y el oficial Jacobson. Algunas personas tenían sus teléfonos afuera grabando la escena mientras se desarrollaba, pero la mayoría estaban congelados en sus asientos o susurrando ansiosamente entre sí. Mónica podía sentir sus ojos sobre ella juzgándola tal como Jacobson. Era Jacobson con su rostro retorcido por la ira. Agarró el brazo de Mónica con más fuerza, acercándola más a él mientras se elevaba sobre ella. ¿Qué estás tratando de hacer aquí? Exigió su voz, un susurro áspero que apenas ocultaba su furia hirviente. ¿Quién crees que eres para traer un arma a un lugar como este? ¿Crees que eres una especie de justiciero? Mónica abrió la boca para protestar, pero él no le dio la oportunidad. Su mano libre se lanzó hacia su cintura, cacheándola bruscamente mientras buscaba más armas. Ella retrocedió ante su toque, la flagrante violación de su espacio personal, avivando un fuego dentro de ella. Te dije que soy juez, repitió su voz ahora más fuerte, firme pero afilada por la frustración. Tengo el derecho legal de llevar esa pistola, pero no sirvió de nada. Jacobson no estaba escuchando, no estaba interesado en los hechos. Solo en su propia narrativa. Su mente ya había construido la imagen de ella como una amenaza peligrosa, y nada de lo que dijera iba a cambiar eso. En sus ojos ella era solo otra mujer negra que se había salido de la línea, y él la iba a poner de nuevo en su lugar. Mónica miró a su alrededor esperando una cara amigable, alguien que pudiera intervenir, alguien que la reconociera o al menos tuviera la decencia de cuestionar la reacción extrema de Jacobson, pero la multitud parecía inmovilizada. Insegura de cómo reaccionar. Incluso los candidatos en el escenario estaban en silencio. Ahora sus expresiones, una mezcla de confusión e incomodidad. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, el peso de la situación presionando a todos en la sala. Tengo una licencia, gritó Mónica, ahora con más fuerza. Tengo derecho a llevar esa pistola bajo la ley estatal. Necesitas verificar los hechos antes de hacer algo de lo que te arrepentirás. Son se burló. Seguro, veamos alguna identificación entonces. Su señoría escupió el título burlonamente mientras se inclinaba más cerca, sus ojos oscuros y fríos. Pero te diré ahora mismo, no importa qué tipo de placa me muestres, llevas un arma en un espacio público, y te llevaré a de Mónica.
sabía que esta situación se estaba deteriorando rápidamente, podía ver la arrogancia en sus ojos, la convicción de que no podía hacer nada malo en el mundo de Jacobson. Los negros con armas eran culpables hasta que se demostrara su inocencia, e incluso entonces su inocencia a menudo era ignorada. Podía sentir cómo iba a ir esto, él no iba a escuchar y cuanto más se resistiera, peor se pondría. De repente sintió que su pulso se aceleraba de nuevo cuando recordó el contexto del debate que estaban discutiendo, la reforma policial y el racismo sistémico. Qué irónico que ella, una jueza negra, ahora estuviera siendo atacada por uno de los mismos oficiales que ejemplificaban el problema. Se sentía como una broma sombría y retorcida, pero no tenía nada de gracioso. Revisa mi bolso, dijo Mónica con firmeza, su voz baja pero llena de determinación, encontrarás mi identificación, mi placa y mi permiso de armas allí. Jacobson la miró con desprecio, pero no hizo ningún movimiento para revisar sus pertenencias. En cambio, se volvió hacia los pocos oficiales que habían llegado a la escena, su mano todavía agarraba el brazo de Mónica. Llévenla adentro, les gritó. Ignorándola por completo, uno de los oficiales más jóvenes dudó, sus ojos se movieron rápidamente entre Jacobson y Mónica, claramente inseguro. Reconoció su rostro aunque no estaba seguro. ¿De dónde está seguro, señor?, preguntó el oficial con cautela. Tal vez deberíamos. Dije llévenla adentro, interrumpió Jacobson, su voz atronadora y definitiva. Necesito recordarle quién está a cargo aquí. El oficial más joven dio un paso atrás, claramente intimidado, mientras otro movimiento hacia adelante, sacando las esposas. Mónica observó con incredulidad cómo comenzaron a seguir las órdenes de Jacob. A pesar de sus claras protestas, era una mujer inocente, una juez con todo el derecho de estar allí, y sin embargo nada de eso parecía importar ahora. La realidad de la situación comenzaba a asimilarse. Iba a ser arrestada, humillada frente a esta multitud, su reputación posiblemente empañada antes de que alguien se hubiera molestado en verificar su identidad, y la pura injusticia de eso le hirvió la sangre, pero sabía que tenía que mantener la compostura. Mira, todo esto es un error, dijo su voz esforzándose por mantener It's calm, soy juez, mi identificación está en mi bolso, y tengo licencia para portar el arma. Revísala antes de hacer algo que no puedas retractarte. Jacobson la ignoró una vez más, y el oficial colocó el frío acero de las esposas alrededor de sus muñecas. Mónica sintió el peso del metal clavándose en su piel, el aguijón de la injusticia ardiendo en su pecho. Su mente se aceleró con pensamientos de cómo se desarrollaría esto, cómo tendría que abrirse camino. A pesar de tener la razón, Gabson la empujó hacia los oficiales, volviéndose hacia la multitud con una sonrisa de satisfacción. Le encantaba esto, la forma en que la atención se había desplazado completamente hacia él, como ahora era el héroe que derribaba a un criminal peligroso en su mente. Acababa de hacer una gran captura, y quería que todos lo supieran. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte mientras veían a Mónica siendo llevada esposada. Algunas caras estaban sorprendidas, otras críticas, pero nadie intervenía. Nadie estaba dispuesto a cuestionar la autoridad del oficial. No en un momento como este. El pulso de Mónica se aceleró mientras luchó por mantener la compostura. Estaba furiosa no solo con Jacobson, sino con todo el sistema que permitía que hombres como él existieran y tuvieran este tipo de poder sin control. Había pasado años tratando de trabajar dentro del sistema para mejorarlo y garantizar que se hiciera justicia de manera justa, y ahora estaba siendo victimizada por el mismo sistema por el que había luchado tanto para defender. Mientras la escoltaban hacia la salida, Mónica podía sentir el peso de los ojos de la multitud sobre ella. La estaban exhibiendo como una criminal frente a ellos. La despojaron en cuestión de momentos. Su mente se agitó con pensamientos de cómo arreglar esto, cómo darle la vuelta a esta situación antes de que empeorara. Tendría que luchar contra esto en los tribunales, lo sabía. Tendría que usar todos los recursos a su disposición para limpiar su nombre y exponer a Jacobson por lo que era, pero esa era una batalla para más tarde. En este momento, tenía que concentrarse en superar este momento, en mantener la cabeza en alto a pesar de la situación humillante. Pero justo cuando llegaron a la salida, Jacobson se inclinó cerca de su oído, su voz goteaba malicia. ¿Crees que eres algo especial, no te parece?, se burló. Bueno, veremos lo especial que te sientes cuando termine contigo. La gente como tú siempre piensa que está por encima de la ley. Hoy no. Mónica no respondió, no iba a darle la satisfacción. En cambio se concentró en lo que vendría. No era solo una espectadora inocente atrapada en una mala situación, era una jueza, alguien que conocía la ley de cabo a rabo, y usaría ese conocimiento para asegurarse de que Jacobson y aquellos como él rindieran cuentas. Esto no había terminado ni de lejos. Mientras Mónica era sacada del auditorio, su mente corría a través de una tormenta de emociones, miedo, ira, y una profunda sensación de injusticia. Sus muñecas ardían por la mano apretada, el metal clavándose en su piel mientras los oficiales la empujaban hacia adelante. Había luchado demasiado tiempo y demasiado duro para dejarse humillar de esta manera, pero había poco que pudiera hacer en ese momento. Cualquier resistencia
Solo intensificaría aún más la situación, y eso era lo último que quería la escena fuera del auditorio. Era caótica. La multitud que una vez había estado cautivados por el debate político, ahora, zumbaban con susurros y conversaciones silenciosas sobre la mujer negra, que estaba siendo arrestada frente a ellos. Varios asistentes habían seguido la conmoción con sus teléfonos en alto grabando cada segundo del drama que se desarrollaba. Era como si Mónica estuviera siendo juzgada en el tribunal de la opinión pública antes de que tuviera la oportunidad de explicarse. La ironía no se le escapó. Había venido aquí como observadora con la esperanza de escuchar soluciones para los mismos problemas que ahora la atrapaban: la mala conducta policial, la mala conducta y las injusticias que afectaban desproporcionadamente a los estadounidenses negros, y ahora ella estaba en el centro de todo, victimizada por el mismo sistema que había jurado defender. Pero este no era un simple caso de identidad equivocada o un malentendido que pudiera aclararse con unas pocas palabras. Las acciones del oficial Jacobson estaban impulsadas por algo mucho más oscuro y siniestro: su profundo racismo del C y la creencia de que la gente como Mónica era inherentemente criminal. Jacobson se pavoneaba a su lado como un cazador que desfila con su presa. Sus ojos brillaban con una retorcida sensación de satisfacción. Había atrapado a alguien que creía que era una amenaza y ahora iba a hacer de ella un ejemplo. La realidad de que Mónica era una jueza, una mujer de estatus y autoridad, ni siquiera se registraba en sus ojos. Ella era simplemente otra persona negra que necesitaba ser puesta en su lugar. Así que llegaron al coche de policía estacionado cerca de la acera y Mónica fue empujada dentro del asiento trasero con las manos todavía esposadas detrás de la espalda. La puerta se cerró de golpe y se encontró momentáneamente sola. El silencioso té del motor del coche hacía poco para calmar la tormenta que se avecinaba en su mente. Cerró los ojos y respiró profundamente, obligándose a pensar lógicamente. Sabía que tenía que mantener la compostura. El pánico no ayudaría. Ya habría tiempo para luchar contra esto una vez que estuviera en la estación, pero por ahora tenía que sobrevivir a esta terrible experiencia sin perder el control fuera del coche. Jacobson habló con los otros oficiales. Su voz era demasiado baja para ella, no lo escuchó, pero podía ver la expresión de suficiencia en su rostro. Estaba orgulloso de lo que había hecho, orgulloso del hecho de que había neutralizado una amenaza, y Mónica sabía que ninguna cantidad de razonamiento o explicación haría que cambiara de opinión sobre él. Ella no era una juez, una profesional o incluso un ser humano que mereciera respeto. Ella simplemente era un objetivo. De repente, Jacobson abrió la puerta y se deslizó en el asiento del conductor. Ni siquiera miró hacia atrás a Mónica mientras ponía el auto en marcha y comenzaba a alejarse de la escena, dejando atrás las luces intermitentes y la multitud murmurante. El viaje a la estación fue tenso, lleno de un silencio opresivo que flotaba en el aire como una nube de tormenta a punto de estallar. El apodo mantuvo sus ojos enfocados en las calles que pasaban, preparándose mentalmente para lo que vendría. Conocía el proceso legal de cabo a rabo. Había visto a innumerables acusados atravesar las puertas del juzgado, algunos culpables, algunos inocentes, pero siempre había creído en el conocimiento de la ley. Ahora, por primera vez, estaba en la otra ecuación C y la amarga realidad de su situación. Dijo que se había instalado. Gabson finalmente habló después de lo que pareció una eternidad. Su voz goteaba con descendencia. ¿Así que crees que eres un juez, How? Eso es rico. Soltó una risa baja y humorística sacudiendo la cabeza como si la idea fuera absurda. Obsesión. Tú no pareces un juez para mí, Mónica apretó la mandíbula negándose a morder el anzuelo. Había aprendido hace mucho tiempo que los hombres como Jacobson prosperaban con las reacciones de Prob. Al afirmar su dominio derribando a la gente, no iba a darle la satisfacción. Estás cometiendo un error, dijo con calma, su voz firme, a pesar de la furia hirviendo bajo la superficie. Deberías haber revisado mi identificación antes de sacar conclusiones apresuradas. Jacobson la miró por el espejo retrovisor, su labio se curvó con desdén. Tu Idaho no significa nada para mí, llevas un arma en público, y no me importa qué tipo de licencia creas que tienes. En lo que a mí respecta, eres un peligro para todos en ese auditorio, y no voy a correr ningún riesgo. Mónica apenas podía contenerse ira. Ella conocía la ley mejor que él, sabía que sus derechos estaban siendo pisoteados, pero estaba claro que la lógica y la razón no tenían lugar en esta conversación, y Hobson había tomado una decisión, y nada de lo que ella dijera iba a cambiar eso. Entonces tendrás que responder por esto, dijo en voz baja, pero firme. Estás violando mis derechos, y una vez que esto llegue a la corte serás tú quien enfrente las consecuencias. Los ojos de Jacobson se mueven hacia el espejo nuevamente, esta vez entrecerrándose de ira. ¿Eso es una amenaza?, preguntó, su voz tensa con rabia apenas contenida. No es una amenaza, respondió Mónica fríamente, es una promesa. Entraron a la estación y la tensión dentro del auto aumentó. Jacobson estacionó el vehículo y salió dando un portazo detrás de él. Un momento después la puerta trasera se abrió. Un apodo fue sacado bruscamente del auto por otro oficial que los había estado esperando. La estación estaba llena de actividad, oficiales moviéndose, teléfonos sonando, conversaciones superpuestas, pero mientras Mónica
Era conducida a través de las puertas principales esposada, el ruido habitual pareció apagarse, las miradas se volvieron hacia ella, algunas curiosas, algunas indiferentes, pero ninguna de ellas dispuesta a cuestionar por qué una mujer negra estaba siendo traída por Jacobson, un hombre conocido por sus arrestos por motivos raciales. La mónaca fue llevada al área de procesamiento, donde el oficial a cargo le quitó y registró sus pertenencias personales. Notó que Jacobson rondaba cerca, observando cada movimiento con una mirada depredadora. No había terminado con ella ni por asomo. Una vez que se completó el proceso de procesamiento, Mónica fue colocada en una celda de detención, las frías barras de metal hicieron clic detrás de ella, y el peso de su situación finalmente se asentó sobre sus hombros. Ya no era solo una espectadora, ya no era una jueza que observaba el sistema desde el estrado, ahora estaba enredada en él, una víctima de las mismas injusticias que había pasado su carrera tratando de combatir. Mientras estaba sentada en el duro banco de la celda, su mente comenzó a dar vueltas a las posibilidades. Sabía que Jacobson no se detendría ante un simple cargo por armas. Los hombres como él nunca lo hacían, trataría de pintarla como un criminal, como alguien peligroso e imprudente, y ella necesitaba estar preparada para eso, pero más que eso ella sabía que estaba siendo atacada por razones más allá de lo que había sucedido en el debate. El peso de la situación se hizo más pesado cuando escuchó el sonido de pasos acercándose a su celda. Miró hacia arriba para ver a Jacobson de pie al otro lado de los barrotes, una sonrisa oscura jugando en sus labios. Bueno, dijo su voz goteando con falsa amabilidad. Estás en un gran aprieto, ¿no? Mona lo fulminó con la mirada apretando la mandíbula. Estás cometiendo un error, dijo de nuevo su voz aguda y cortante. Volverá para atormentarte. Jacobson se rió entre dientes sacudiendo la cabeza. ¿De verdad crees que tu elegante título de juez significa algo aquí? Ahora somos solo tú y yo, no hay banco detrás del cual esconderse sin túnicas elegantes, eres solo otro criminal en una celda. Mónica entrecerró los ojos negándose a dar marcha atrás. No sabes con quién estás tratando. La sonrisa de Jacobson se amplió y dio un paso más cerca de los barrotes. O sé exactamente con quién estoy tratando, él dijo bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso, y se aseguraría de que nunca olvidaras este día. Con eso se dio la vuelta y se alejó dejando a Mónica sola. En la fría celda tenuemente iluminada cerró los ojos, obligándose a mantener la calma. Este no era el final, ni mucho menos. Todavía tenía su mente, su determinación y su conocimiento de la ley, y no iba a dejar que Jacobson ganara. Las horas pasaron, y la quietud de la celda comenzó a cansarla de los nervios. No pudo evitar repetir los eventos de la noche en su mente, buscando el momento en el que todo había salido mal. Sabía que Jacobson era solo el síntoma de un problema mucho mayor, uno que corría profundamente dentro del sistema, y estaba decidida a luchar no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez habían estado en su posición. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de llaves tintineando fuera de la celda, y miró hacia arriba esperando ver a otro oficial, pero su corazón se hundió cuando vio a Jacobson una vez más. Esta vez no estaba solo un hombre alto y bien vestido, estaba a su lado, su expresión ilegible. Había algo inquietante en la forma en que se comportó, de la manera en que parecía dominar el espacio a su alrededor con un aire de autoridad que rivalizaba incluso con Jacobson. El hombre dio un paso adelante, sus ojos fijos en Mónica. Josh James, ¿es así?, preguntó con voz suave y serena. He estado escuchando mucho sobre ti. Mónica frunció el ceño, sus instintos inmediatamente en alerta máxima. ¿Quién eres tú? El hombre sonrió, aunque no había calidez en ello. Digamos simplemente que represento ciertos intereses que han tomado un interés especial en tu caso. La sangre de Mónica se lo había escuchado esa frase antes muchas veces en su carrera. Era un código para corrupción, para gente poderosa moviendo hilos tras bambalinas para conseguir lo que querían, y ahora parecía que ella era el objetivo de esos intereses. Jackson se apoyó contra la pared con los brazos cruzados sobre el pecho mirando el intercambio con amusement. Este es el señor Morgan, dijo con una sonrisa burlona. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo manejamos las cosas a partir de aquí? Las cosas se le revuelven el estómago a Mónica. Sabía que Jacobson no actuaba solo, que había más en esto que un simple arresto, pero ahora el alcance total de lo que se enfrentaba comenzaba a tomar forma. Había fuerzas poderosas en juego y habían puesto sus miras en ella. Morgan se acercó a los barrotes, sus ojos nunca dejaron los de ella. ¿Ves, James? Te ganaste algunos enemigos en tu tiempo en el banquillo, enemigos poderosos, y no ven con buenos ojos que personas como tú se interpongan en su camino. El corazón de Mónica latía con fuerza en su pecho, pero se negó a mostrar miedo. ¿Qué quieres de mí? La sonrisa de Morgan se ensanchó. No se trata de lo que queremos, juez. Se trata de lo que vas a hacer. Te quedarás callado y, a cambio, nos aseguraremos de que este pequeño malentendido desaparezca. Los ojos de Mónica se entrecerraron. Y si no lo hago, la sonrisa de Morgan desapareció. Su expresión se endureció. Entonces nos aseguraremos de que te arrepientas. Tienes que tomar una decisión. Juez James, te sugiero que elijas sabiamente. Con eso se dio la vuelta y se alejó, dejando a Mónica
A solas con Jacobson una vez más el oficial se rió suavemente, su voz llena de crueldad. Diversión, parece que estás más metido de lo que pensabas. Mónica miró fijamente el pasillo vacío, su mente acelerada. Esto era más grande de lo que había pensado, pero no iba a dar marcha atrás. Había luchado demasiado para llegar a donde estaba, y no iba a dejar que hombres como Jacobson y Morgan se lo llevaran todo. Encontraría una salida de esto sin importar lo que costara. Esto era solo el comienzo. Horas p. En la oscura y fría celda de detención, mientras Mónica estaba sentada, su mente acelerada, la conversación con Morgan, el hombre misterioso que representaba ciertos intereses, mantenía la reputación jugando en su mente. No fue difícil para ella conectar los puntos. Se había hecho enemigos a lo largo de los años como juez, especialmente una mujer negra en una posición tan alta. Sabía que sus decisiones habían sacudido muchas jaulas: sindicatos criminales, funcionarios corruptos, aquellos que prosperaron en las áreas grises de la ley. Todos tenían razones para quererla fuera de escena, pero nunca imaginó que llegarían tan lejos. El sistema que había jurado proteger, la ley a la que se había dedicado su vida, ahora estaba siendo utilizada en su contra. Esto no era solo un error o un caso de perfil racial, era un ataque bien orquestado. Respiró profundamente tratando de calmar sus pensamientos. Sabía cómo operaban estas personas: tratarían de intimidarla, quebrar su espíritu, obligarla a hacer un movimiento equivocado. Mónica no era alguien que cedería bajo presión, había pasado por demasiado en su vida para dejar que hombres como Jacobson y Morgan la destruyeran. Solo necesitaba encontrar una manera de salir de este lío, y rápidamente. De repente, el sonido de pasos resonó por el pasillo. El corazón de Mónica dio un vuelco y levantó la vista para ver a un oficial acercándose a su celda, pero esta vez no era Jacobson. El hombre que estaba frente a ella era alguien a quien reconoció. Victor Morgan, el mismo hombre que había estado en la oficina de Jacobson antes. Estaba impecablemente vestido con un traje oscuro a medida, su postura segura y serena, pero había algo inquietante en él. Sus ojos eran fríos, calculadores, y había un aire de poder a su alrededor que dejaba claro que no era solo otro abogado o servidor público. Victor se paró justo afuera de los barrotes, su mirada fija en el juez. James de Mónica, dijo suavemente, su voz goteando falsa amabilidad. Espero que tu estadía aquí no haya sido demasiado incómoda. Mónica no se molestó en decir cumplidos. ¿Qué quieres?, preguntó. Su tono plano no estaba de humor para juegos. Victor sonrió con una delgada y peligrosa sonrisa que apenas llegó a sus ojos, directo al grano. Veo bien, me gusta que veas, juez. Tenemos una pequeña situación en nuestras manos. Es desafortunado, realmente estás en el lugar equivocado en el momento equivocado con un arma que generó algunas preocupaciones. Mónica levantó una ceja, su temperamento hirviendo justo debajo de la superficie. Le he dicho a tus oficiales varias veces que tengo el derecho legal de portar el arma. Soy juez, tengo licencia. Toda esta situación es un malentendido. La sonrisa de Victor no vaciló. Sí, lo has dejado muy claro, y en circunstancias normales, esto ya estaría aclarado. Estos no son normales, las circunstancias son las mismas. El pecho de Mónica se apretó, podía sentir la trampa cerrándose a su alrededor, pero no iba a mostrar miedo. ¿A qué quieres llegar? La expresión de Victor cambió, su sonrisa se desvaneció mientras se inclinaba más cerca de los barrotes. Juez James, ha hecho algunos enemigos poderosos, hay gente por ahí, gente muy influyente que preferiría que lo neutralizaran, y no me refiero solo políticamente, La sangre de Mónica se heló, pero mantuvo su express neutral. Siempre había sabido que su carrera conllevaba riesgos, pero esto era diferente. No se trataba solo de maniobras políticas, se trataba de su vida. Victor continuó, su voz suave pero amenazante: ha sido una espina en el costado de ciertos individuos, personas que tienen mucho que perder si continúa por el camino en el que está, y han decidido que es hora de actuar. La mente de Mónica se aceleró. Había presidido muchos casos que involucraban crimen organizado, corrupción política y mala conducta policial. Cualquiera de ellos podría haberla convertido en un objetivo, pero Victor estaba insinuando algo más que una vendetta. Este era un esfuerzo coordinado para derribarla, y Jacobson era solo una porno en el juego más grande. Y déjame adivinar, dijo Mónica con voz firme, a pesar del miedo subiendo por su columna vertebral. ¿Estás aquí para entregar su mensaje? Victor se rió suavemente, un sonido que envió escalofríos por su columna vertebral. De alguna manera sí, pero también estoy aquí para ofrecerte una opción. ¿Ves que estas personas están dispuestas a hacer que este incidente desaparezca? Todo lo que tienes que hacer es alejarte. Mónica frunció el ceño confundida. Aléjate de lo que desde el banquillo. Victor respondió con su tono casual, como si le estuviera pidiendo que renunciara a un club social. Renunciara como juez, desvanecerse en el fondo, y toda esta situación desaparece, no sin cargo, sin cobertura de los medios, sin daño a tu reputación. Serás libre de vivir tu vida fuera del centro de atención, por supuesto, porque el corazón de Mónica latía con fuerza en su pecho. Querían que renunciara a todo por lo que había trabajado, que abandonara su carrera y su lucha por la justicia, y a cambio la dejarían ir. Era un trato con el diablo, uno diseñado para despojarla de su poder y silenciarla para
Siempre se encontró con la mirada de Víctor, sus ojos duros, y si no lo hago, la sonrisa de Víctor desapareció por completo, reemplazada por una sonrisa fría, mirada calculadora. Si no lo haces, entonces las cosas se complican. Tu pequeño malentendido con el oficial Jacobson, que se convierte en una investigación en toda regla. Serás acusado de posesión ilegal de un arma de fuego, resistirse al arresto, posiblemente incluso poner en peligro la seguridad pública, y con el giro adecuado los medios tendrán un día de campo. Con eso tu carrera se acabará, e incluso podrías ir a la cárcel. Mónica sintió el peso de sus palabras asentarse sobre ella como una manta asfixiante. Estaba atrapada en una situación sin salida, iban a destruirla de cualquier manera a menos que les diera lo que querían, pero Mónica no era del tipo que se echaba atrás, se había enfrentado a la adversidad antes, y no estaba dispuesta a dejar que estos hombres dictaran los términos de su vida. Enderezó los hombros, encontrando la mirada fría de Víctor con desafío. No voy a ir a ninguna parte, dijo firmemente. Puedes intentar asustarme, pero no me rendiré. He trabajado demasiado para llegar a donde estoy, y no voy a dejar que tú ni nadie más me cuente eso. Los ojos de Víctor se entrecerraron, apretando la mandíbula. Estás cometiendo un error, él advirtió, su voz baja y peligrosa. Tal vez, Mónica respondió con su voz firme, pero prefiero morir luchando que vivir con miedo de gente como tú. Víctor la miró fijamente por un largo momento, sus ojos buscando en su rostro cualquier signo de debilidad. Por cuando no encontró ninguno, se apartó de los barrotes, su expresión ilegible. Muy bien, dijo fríamente, pero no digas que no te advertí. Esto no ha terminado, juez James, ni por asomo. Con eso giró sobre sus talones y caminó por el pasillo, dejando a Mónica sola en la celda. Una vez más exhaló lentamente, su mente todavía corriendo por el encuentro. Había tomado su decisión, pero ahora tenía que lidiar con las consecuencias. El tiempo pasó lentamente en la celda de detención. Mónica sabía que Víctor y sus asociados no tomarían su defiance a la ligera, irían tras ella con todo lo que tenían: cargos inventados, difamaciones de los medios, lo que fuera necesario para arruinar su carrera y su reputación, pero no iba a dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos, luchó demasiado para dejarlos ganar. Finalmente, el sonido de llaves tintineando fuera de la puerta de la celda llamó su atención. La puerta se abrió con un crujido y una oficial entró. Su expresión era neutral pero no hostil. Juez James, la oficial dijo, la están transfiriendo a una sala de interrogatorios. Su abogado está aquí para verla. El corazón de Mónica dio un vuelco. No esperaba que apareciera un abogado tan pronto, pero no estaba dispuesta a cuestionar su buena suerte. Se puso de pie y siguió a la oficial fuera de la celda, a través de los estrechos pasillos de la estación de policía, hasta que llegaron a una pequeña habitación sin ventanas. Dentro, sentado en la mesa de metal, estaba un hombre que Mónica nunca había visto antes. Estaba vestido con un traje elegante, su cabello oscuro estaba bien peinado y su expresión era tranquila, casi serena. Se puso de pie cuando ella entró y le ofreció un asentimiento cortés. Juez James, dijo con voz suave y profesional, mi nombre es Derek Harris, me han asignado su caso. Mónica frunció el ceño, ligeramente insegura de qué hacer con este nuevo desarrollo. ¿Asignado por quién? Digamos que tiene algunos amigos en lugares altos. Derek respondió con una sonrisa débil pero tranquilizadora. Me pidieron que te represente y estoy más que feliz de hacerlo. Tónica lo estudió por un momento, tratando de evaluar sus intenciones. Había algo en él que la tranquilizaba, aunque no podía explicar por qué. No parecía del tipo que trabaja para la misma gente que Victor Morgan, pero en su situación actual sabía que no podía permitirse el lujo de confiar ciegamente en nadie. Está bien, dijo lentamente, tomando asiento en la mesa. ¿Cuál es el plan? Derek se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre la mesa. Lo primero es lo primero, tenemos que sacarte de aquí. Ya he hablado con la oficina del fiscal del distrito, y estamos trabajando para que se retiren los cargos. Es un proceso, pero tenemos un caso sólido para la desestimación. Después de eso podemos empezar a centrarnos en el panorama general. Mónica levantó una ceja. El panorama general. La expresión de Derek se puso seria. Victor Morgan y sus asociados no van a dejar de perseguirte, juez James. Han invertido mucho tiempo y recursos en derribarte, y no se rendirán fácilmente, pero creo que podemos dar la vuelta a las tablas sobre ellos. Solo necesitamos jugar con inteligencia. La mente de Mónica estaba dando vueltas. Ella había esperado una batalla legal prolongada, pero Derek parecía confiado en que no solo podrían limpiar su nombre, sino también exponer la corrupción que la había atacado. En primer lugar, ¿qué sugieres?, preguntó. Su curiosidad aumentó. Derek se inclinó ligeramente, bajando la voz. Reunimos evidencia, documentamos todo, cada amenaza, cada conversación, cada movimiento que hacen. Construimos un caso contra ellos, y cuando sea el momento adecuado atacamos, pero por ahora necesitamos enfocarnos en sacarte de aquí y mantenerte a salvo. Mónica asintió lentamente, el peso de la situación presionando sus hombros. Había pasado por muchas batallas legales en su carrera, pero esto era diferente, esto era personal, y ella sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero con la ayuda de Derek tenía una oportunidad de luchar. Estoy lista, dijo, su voz llena de determinación. Vamos a hacer esto. Derek sonrió levemente, asintiendo con aprobación. Bien, lo haremos paso a paso, y no se preocupe, juez James, usted no está solo en esto. Mónica respiró profundamente, sintiendo un renovado sentido de propósito. Ella no iba a dejar que Victor Morgan o cualquier otra persona la intimidara hasta la sumisión. Lucharía por su
carrera, su reputación y, lo más importante, por la justicia, y ganaría. La pequeña habitación sin ventanas de la estación de policía se sentía como si se estuviera cerrando alrededor de Mónica mientras estaba sentada frente a Derek, su abogado recién asignado. Su comportamiento tranquilo contrastaba marcadamente con la gravedad de la situación. Había algo en Derek que la tranquilizaba un poco, pero no era del tipo que confía ciegamente. Aún así, su confianza había encendido un destello de esperanza dentro de ella. Tal vez había una manera de salir de esto después de todo. DCK se inclinó hacia adelante golpeando ligeramente sus dedos sobre la mesa de metal entre ellos. Tenemos algo de tiempo antes de que las cosas se intensifiquen aún más, pero necesitamos para moverse rápido. Morgan y sus asociados no se quedarán de brazos cruzados por mucho tiempo. Mónica asintió. Ella lo sabía muy bien, había enfrentado presión política antes, pero nunca algo como esto. Los enemigos que había creado eran poderosos, profundamente arraigados en el sistema e implacables. Ya se habían movilizado contra ella usando al oficial Jacobson como su porno, y no se detendrían hasta que tuvieran lo que querían que ella dijera. Dime todo lo que sabes sobre Victor Morgan y con quién está trabajando. Derek continuó con su voz firme pero urgente. Mónica exhaló lentamente ordenando sus pensamientos. Morgan, él es el tipo de hombre que no aparece a menos que tenga algo que ganar. Nunca he tenido tratos directos con él, pero su reputación lo precede. Está involucrado con algunos de los individuos más corruptos de la ciudad, empresarios, políticos y crimen organizado. He presidido casos que han afectado a sus intereses, expuesto sus operaciones. No sabía que me convertiría en una amenaza para ellos, pero claramente lo he hecho. Derek asintió con la cabeza, su rostro ilegible mientras absorbía sus palabras. Parece que te han estado observando por un tiempo esperando el momento adecuado para huelga. Parece que es así, asintió Mónica sintiendo el ardor familiar de la ira subir por su pecho. Y Jacobson es el tipo de bruto que usarían para ejecutar su trabajo sucio. No le importa la justicia, es una herramienta, alguien que se alimenta del poder, y saben cómo manipular a hombres como él. La expresión de Derek se endureció ligeramente. Jacobson tiene antecedentes, podríamos usarlo en su contra, pero debemos concentrarnos en Morgan, y quien sea que esté moviendo sus hilos. Necesitaré comenzar a construir un caso contra ellos, pero mientras tanto, tenemos que mantenerte protegido. No se detendrán con incriminarte por posesión de armas. Mónica se reclinó, entrecerrando los ojos. ¿Qué quieres decir con que van a intentar arruinarte por completo? Respondió Derek sombrío. Eso significa más cargos inventados, más evidencia plantada, e incluso intentos de manipular a los medios en tu contra. Te pintarán como corrupto, peligroso, cualquier cosa que se pegue, y si pueden hacer que Jacobson intensifique las cosas aún más, es posible que te enfrentes a una amenaza mucho mayor, una que no se limita al sistema legal. La mente de Mónica dio vueltas con las implicaciones. No solo iban tras su carrera, iban tras su vida, su libertad. Estaba segura de eso. Ahora la querían neutralizada en todos los sentidos de la palabra. El incidente del arma en él debate había sido el primer paso de un plan mucho más grande, uno que no se detendría hasta que ella fuera silenciada por completo. El miedo que la agarró solo le robó su determinación. No voy a caer sin luchar, dijo Mónica firmemente. Sus ojos se encontraron con los de Derek. He pasado toda mi carrera defendiendo la ley, no voy a dejar que la tuerzan para destruirme. Los labios de Deka se curvaron en una débil sonrisa, impresionado por su resistencia. Bien, ese es el espíritu que necesitamos, pero tenemos que ser inteligentes al respecto. Los próximos días serán críticos. Si podemos reunir suficiente evidencia de corrupción, podemos llevar esta pelea a ellos. Justo cuando Derek terminó de hablar, hubo un fuerte golpe en la puerta seguido por su apertura. Otro oficial entró, su rostro tenso. ¿Hay alguien aquí para ver al juez James? Mónica frunció el ceño intercambiando una mirada con Derek. ¿Quién es el oficial? Dudó por un momento. Victor Morgan está en el vestíbulo solicitando hablar contigo. Porque el estómago de Mónica se retorció y el rostro de Derek se oscureció por completo. Derek dijo de inmediato que no podía dejarlo. Está bien. Mónica interrumpió su tono decisivo. Déjalo entrar. Los ojos de Derek se abrieron. Mónica, no puedes. Necesito saber qué está planeando, dijo con firmeza. Y esta podría ser mi oportunidad. De mala gana. Derek asintió, aunque estaba claro que desconfiaba de la situación. El oficial se fue a buscar a Morgan y en cuestión de minutos, Victor Morgan apareció en la puerta. Su elegante traje se adaptaba perfectamente. Su expresión era fría y confiada. Entró. Sus ojos miraban a Mónica con una intensidad inquietante. El juez James Morgan dijo suavemente. Su voz goteaba falsa cortesía. Veo que has tenido algo de tiempo para pensar las cosas. El rostro de Mónica permaneció impasible mientras señalaba la silla vacía en la mesa. ¿Querías hablar conmigo? Adelante. Morgan tomó asiento, sus movimientos lentos y deliberados como si estuviera saboreando el momento. Ignoró a Derek por completo, enfocando toda su atención en Mónica.
Te has puesto las cosas bastante difíciles para ti misma, Morgan, comenzó su tono calmado pero mezclado con amenaza a mis asociados, y yo hemos sido muy pacientes esperando que entraras en razón, pero parece que estás decidido a resistir. Admiro tu resolución, pero me temo que estás cometiendo un error. Mónica se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. Tú y tus asociados parecen pensar que puedes manipular el sistema para tu propio beneficio, pero no te tengo miedo, Morgan, he tratado con hombres como tú antes. La sonrisa de Morgan se tensó. Quizás, pero nunca te has enfrentado a hombres como nosotros. Eres una mujer inteligente, juez, pero no eres invencible. El cargo por arma es solo el comienzo. Podemos hacer esto mucho peor para ti si no cooperas. El corazón de Mónica latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Tú quieres que me baje del banco y desaparezca? ¿Por qué? ¿De qué tienes tanto miedo? Los ojos de Morgan brillaron con algo oscuro, algo peligroso. Ha sido una espina en nuestro costado por mucho tiempo. Tus decisiones, tus investigaciones son disruptivas. Ciertos intereses comerciales en esta ciudad dependen de que las cosas funcionen sin problemas, sin la interferencia de alguien como tú. Es hora de que entiendas eso. Derek cortó con voz dura. ¿Y si no lo hace, qué pasa entonces? La sonrisa de Morgan se desvaneció por completo. Si no lo hace, entonces nos aseguraremos de que esté destruida legalmente, profesionalmente y personalmente. Tu carrera habrá terminado, juez James, y si continúas presionándonos nos aseguraremos de que sea más que solo tu carrera lo que esté en juego. Soy Mónica. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero se negó a dejar que Morgan viera su miedo. Puedes intentarlo, dijo su voz firme, pero no daré marcha atrás. No te tengo miedo. La expresión de Morgan permaneció gélida y por un largo momento la tensión en la habitación fue palpable. Finalmente se puso de pie ajustándose la chaqueta del traje. Estás cometiendo un grave error, juez, pero mis asociados no serán tan pacientes como lo he sido yo por Mónica. También se puso de pie. Sus ojos se fijaron en los de Morgan. Sal, dijo fríamente, y dile a tus asociados que no voy a ir a ninguna parte, pero Morgan la miró fijamente por un momento más. Su mandíbula se apretó, y luego sin decir otra palabra se dio la vuelta, y salió de la habitación tan pronto como la puerta se cerró detrás de él. Derek dejó escapar un suspiro lento que fue intenso. Mónica asintió con la cabeza, su mente acelerada. Las amenazas de Morgan eran reales, y ella sabía que él y sus asociados eran capaces de cumplirlas, pero no iba a dejar que el miedo la controlara. Tenemos que actuar rápido, Derek, dijo su voz llena de urgencia. Morgan no está mintiendo. Van a intensificar esto, y tenemos que estar preparados. Mónica estuvo de acuerdo. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Los ojos de Derek brillaron con determinación. Empezamos a reunir pruebas, documentamos todo, cada amenaza, cada intento de Thrive, cada conexión entre Jacobson, Morgan y su red, y nos aseguramos de tener suficiente para acabar con ellos. Mónica asintió con la cabeza. Su resolución se endureció. Hagámoslo. Durante los próximos días, Monique y Derek trabajaron incansablemente construyendo su caso. Derek usó sus conexiones para investigar a los asociados de Morgan, descubriendo capas de corrupción que se extendían profundamente en los sistemas políticos y legales de la ciudad. Mientras tanto, The Moniker trabajó para mantenerse por delante de los esfuerzos de Morgan para desacreditarla. El cargo por el arma había sido retirado, pero ella sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que Morgan hiciera su siguiente movimiento, y lo hizo tarde una noche. Mónica recibió una llamada de una periodista que conocía, una mujer llamada Lisa Mitchell, que había cubierto varios de los casos de alto perfil de Mónica en el pasado. Lisa sonaba frenética. Mónica dijo que su voz se aceleró. No sé cómo decir esto, pero acabo de recibir un aviso de que alguien está tratando de filtrar una historia sobre ti. Dice que has estado aceptando sobornos. Que has estado involucrado en algunos tratos turbios con organizaciones criminales. A Mónica se le heló la sangre. Eso es mentira. Sé que lo es, dijo Lisa rápidamente, pero planean publicarlo pronto. Quería avisarte antes de que salga en las noticias. Mónica le dio las gracias. Lisa y colgó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Este era el siguiente movimiento de Morgan. Iban a manchar su reputación en los medios, crear una narrativa que la pintara como corrupta, y una vez que esa historia saliera a la luz, sería casi imposible deshacer el daño. Llamó a Derek de inmediato y en cuestión de minutos se reunieron en su oficina discutiendo sus opciones. Están tratando de desacreditarte en la corte de la opinión pública, Derek dijo caminando por la habitación. Si esta historia sale a la luz, será una pesadilla luchar incluso si podemos demostrar que es falsa. El daño estará hecho. La mente de Mónica se aceleró. ¿Qué hacemos? Derek se detuvo. Se volvió para mirarla. Su expresión era seria. Pasamos a la ofensiva. Filtramos nuestra propia historia sobre Morgan Jacobson y su red corrupta. Usamos la evidencia que reunimos y nos aseguramos de que el público sepa la verdad antes de que tengan la oportunidad de contar sus mentiras. Mónica dudó por un momento. El peso de la decisión la presionaba. Si lo hacían público, sería un movimiento arriesgado, expondrían a personas poderosas y la reacción podría ser severa, pero al mismo tiempo era su mejor oportunidad de adelantarse al plan de Morgan. Hagámoslo, dijo finalmente.
Su voz firme, les llevaremos la pelea. Derek asintió, ya tomando su teléfono, me pondré en contacto con algunos periodistas en los que confío, porque tendremos que actuar con rapidez, yo y continuamos. Mientras trabajaban hasta altas horas de la noche preparando sus pruebas y elaborando su historia, Mónica no podía quitarse la sensación de que estaban al borde de algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos había anticipado. Ya no se trataba solo de su carrera, se trataba de exponer una red de corrupción que había infectado el mismo sistema que ella había jurado proteger. A la mañana siguiente apareció el primer artículo, que detallaba las conexiones entre el oficial Jacobson, Victor Morgan, y varios funcionarios de alto rango en el gobierno de la ciudad. Exponía sobornos, encubrimientos y tratos ilegales que han estado sucediendo durante años, todo lo cual apuntaba a un esfuerzo coordinado para controlar el sistema legal desde adentro. La historia se extendió como un reguero de pólvora y en cuestión de horas los medios estaban llenos de informes de corrupción y pedidos de investigaciones. El plan de Morgan para desacreditar a Mona había fracasado espectacularmente y ahora la atención estaba sobre él y sus asociados. Pero Mónica sabía que esto era solo el comienzo. Morgan no iría sin luchar y tenía que estar preparada para lo que viniera después. Los siguientes días fueron un torbellino. Mónica había esperado una reacción violenta después de que Derek filtrara la historia, pero la intensidad de la tormenta mediática fue mucho más allá de lo que podría haber anticipado. Los medios de comunicación de todo el estado recogieron la historia profundizando en los detalles del escándalo de corrupción que ahora tenía a Victor Morgan en su centro. Las acusaciones eran explosivas, implicando no solo a Morgan, sino también a una red de oficiales de policía, funcionarios del gobierno y figuras empresariales locales. La presión estaba aumentando y estaba claro que el imperio de Morgan estaba empezando a resquebrajarse, pero Mónica sabía que no debía celebrar demasiado pronto. Mientras veía desarrollarse el frenesí mediático, no podía quitarse la sensación de que esto era solo la calma antes de la tormenta. Morgan no se lo tomaría sentado y sospechaba que todavía le quedaban cartas por jugar. Sus sospechas se confirmaron cuando Derek recibió una llamada de un hechicero o de la policía tarde una noche. Las noticias eran malas. Victor Morgan había logrado convencer a una facción de oficiales corruptos de su lado. Estaban planeando algo grande, algo diseñado para aplastar a Mónica de una vez por todas. No se trataba solo de para desacreditarla más, querían arruinar su vida y estaban dispuestos a usar cualquier medio necesario. Estamos escuchando rumores de que han fabricado nuevas pruebas. Derek explicó sombríamente por teléfono que tienen documentos falsos que supuestamente te vinculan con el soborno y el crimen organizado. Van a tratar de señalarte como parte de la misma corrupción que expusiste. El estómago de Mónica dio un vuelco. ¿Cuándo harán su movimiento? Pronto. No tenemos mucho tiempo. Derek respondió que están tratando de llevar esto ante un juez, alguien a quien puedan manipular, y una vez que esté en el sistema legal, limpiar tu nombre será un problema. Mónica agarró el teléfono con fuerza, su mente estaba acelerada. Había esperado una pelea, pero esto era peor de lo que había imaginado. La estaban incriminando por los crímenes exactos que Morgan y su red habían cometido, torciendo la verdad en un arma para usar en su contra. Ella sabía lo difícil que sería luchar contra la evidencia falsificada. Una vez que estuviera en el sistema, podría llevar años limpiar su nombre, y para entonces el daño sería irreversible, pero no iba a dejar que eso sucediera. No. Sin luchar consigamos todo lo que tenemos, dijo Mónica, su voz firme. Cada pieza de evidencia, cada conexión que hemos descubierto, no solo vamos a defendernos de esto, vamos a exponerlos a todos. Derek se quedó en silencio por un momento, luego habló con un dejo de admiración en su voz. No vas a dar marcha atrás, no tienes una oportunidad. Respondió Mónica. ¿Quieren pelea? Les daré una. A la mañana siguiente, Mónica y Derek lanzaron su contraataque. Celebraron una conferencia de prensa presentando toda la evidencia que habían reunido durante las últimas semanas. Derek expuso las conexiones entre el oficial de Moore Jacobson y los funcionarios corruptos con los que habían estado trabajando. Detalló los sobornos, los encubrimientos y hasta dónde habían llegado para proteger su empresa criminal, pero lo más importante es que dejó en claro que habían descubierto un complot para incriminar a Mónica usando evidencia falsificada para arruinar su carrera y su reputación. La prensa se lo tragó. Los periodistas hicieron preguntas rápidas y ansiosas por obtener más detalles, pero Mónica respondió con cuidado pero con confianza, sabiendo que cada palabra que dijera podría usarse en su contra más tarde. Sabía que tenían que tener cuidado. Los aliados de Morgan estarían observando de cerca, esperando cualquier error que pudieran explotar. Cuando terminó la conferencia de prensa, Mónica sintió una pequeña sensación de alivio porque habían tomado la iniciativa de adelantarse a los cargos falsos antes de que pudieran presentarse, pero sabía que esto era solo el comienzo. Morgan no había terminado. Esa noche, Mónica recibió una llamada de un número anónimo. Dudó por un momento antes de responder. Sus instintos se pusieron en alerta máxima. Tengo información. Una voz distorsionada dijo al otro lado de la línea. Encuéntrame en el callejón detrás del juzgado en 1 hora. La llamada terminó abruptamente, dejando a Mónica con más preguntas que respuestas. Debatió si ir.
Esto podría ser fácilmente una trampa, pero algo le dijo que esta era una pista que no podía ignorar ni si quería adelantarse a Morgan, tuvo que correr riesgos. Una hora después, Mónica se encontró parada en el callejón oscuro detrás del juzgado, su corazón latía con fuerza. Oh, la calle estaba extrañamente silenciosa y cada sonido parecía amplificado en la quietud de la noche. De repente, una figura emergió de las sombras. Era una mujer alta, con cabello oscuro recogido hacia atrás con fuerza, su rostro oscurecido por el ala de un sombrero. Se movió rápidamente y le entregó a Mónica un sobre pequeño antes de regresar a las sombras. Eso es todo lo que necesitas, dijo la mujer en voz baja. Morgan ha terminado si lo usas. Justo antes de que Mónica pudiera responder, la mujer desapareció en la noche. Mónica abrió rápidamente el sobre, conteniendo la respiración mientras escaneaba el contenido. Era una lista, nombres, fechas, transacciones, cada detalle del imperio corrupto de Morgan, expuesto en blanco y negro, era más que suficiente para derribarlo de una vez por todas. Al día siguiente, armados con la nueva información, Mónica y Derek hicieron su movimiento, presentaron una queja formal ante la Fiscalía del Distrito, presentando la evidencia que habían recibido al mismo tiempo que hicieron pública la información, dándole a los medios la munición que necesitaban para cambiar el rumbo. En contra de Morgan la respuesta fue inmediata, se iniciaron investigaciones y los aliados de Morgan comenzaron a dispersarse como ratas que abandonan un barco que se hunde. Jacobson fue arrestado por cargos de corrupción y mala conducta, y no pasó mucho tiempo antes de que la presión sobre Morgan fuera demasiado para soportar en un último esfuerzo por salvarse. Morgan intentó huir del país, pero fue atrapado en el aeropuerto intentando abordar un jet privado. La noticia de su arresto se extendió como un reguero de pólvora y en cuestión de horas el nombre de Mónica fue limpiado, los cargos contra ella fueron retirados y fue reivindicada ante los ojos del público mientras estaba afuera del Palacio de Justicia el sol, poniéndose detrás de ella. Mónica sintió una sensación de triunfo, pero también un profundo agotamiento. Había ganado la batalla, pero el costo había sido alto. Aún así había hecho lo que se propuso hacer, había expuesto la corrupción que había amenazado con destruirla y al hacerlo había derribado una de las redes criminales más poderosas de la ciudad. Eric estaba a su lado, su expresión era de tranquila satisfacción. Lo hiciste, dijo simplemente. Mónica asintió con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Lo hicimos, pero mientras miraba la ciudad supo que la lucha no había terminado. Siempre habría gente como Victor Morgan, siempre nuevas batallas por las que luchar. Ahora al menos ella había ganado, y eso era suficiente. Las semanas posteriores al arresto de Victor Morgan fueron un borrón de atención de los medios. Procedimientos legales y el desenlace lento pero constante de la red corrupta que había amenazado con destruir a Mónica. La historia había dominado el nuevo ciclo, y Mónica se encontró en el centro de una narrativa que era parte redención, parte triunfo, y parte cuento con moraleja. El público, una vez escéptico y rápido para juzgar, se unió detrás de ella admirando su determinación ante un ataque tan cruel. Mónica estaba en su oficina a la fresca luz de la mañana, entrando a raudales por las altas ventanas. Sentía surrealista volver al trabajo después de todo lo que había pasado. El Palacio de Justicia estaba más tranquilo de lo habitual, el ajetreo normal de abogados, empleados y acusados extrañamente moderado, pero Mónica agradeció la paz que le dio un momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. La caída de Morgan había sido rápida. La evidencia que Mónica y Dee habían reunido, combinada con el aviso anónimo que había caído en sus manos de que el fatídico Knight había demostrado ser más que suficiente para desmantelar su imperio criminal. Sus conexiones dentro de la fuerza policial y el gobierno de la ciudad se habían derrumbado bajo la presión de las investigaciones y el escrutinio de los medios. Aquellos que una vez lo habían protegido se habían vuelto contra él, y Morgan ahora estaba en una celda de la cárcel en espera de juicio por una miríada de cargos de corrupción y soborno a conspiración y obstrucción de la justicia. El oficial Jacobson II había caído. Su arresto había sido particularmente satisfactorio para Mónica. El hombre que la había arrestado injustamente, que la había tratado como a una criminal basado en nada más que su raza y su propio prejuicio, había sido expuesto por lo que realmente era un oficial corrupto que había estado jugando un juego peligroso con las vidas de las personas. Mónica no tenía ninguna duda de que su carrera en la aplicación de la ley había terminado para siempre y que finalmente se estaba haciendo justicia a pesar de la victoria. Había una pesadez que permanecía en el corazón de Mónica. Había ganado la batalla, sí, pero había tenido un costo. La terrible experiencia la había sacudido de una manera que aún no había procesado por completo. Su reputación, aunque finalmente restaurada, había sido arrastrada por el barro. Había enfrentado amenazas a su seguridad, su carrera y su propia identidad como mujer íntegra. Las cicatrices de esa experiencia tardarían en sanar. Un no en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Derek. Entró en la oficina con una leve sonrisa en su rostro, pero sus ojos mostraban signos del agotamiento. Ambos habían estado viviendo durante semanas. ¿Tienes un minuto?, preguntó apoyándose en el marco de la puerta.
Mónica asintió haciéndole un gesto para que entrara. Cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a ella por un momento. Ambos se sentaron en silencio, disfrutando del raro silencio que había descendido sobre ellos. Después de la tormenta que habían resistido juntos, solo quería ver cómo estaba Derek, dijo, veo cómo estás aguantando. Mónica sonrió suavemente. Estoy bien, mejor en realidad ha sido un torbellino, pero creo que finalmente estoy empezando a recuperar el aliento. Derek asintió con la cabeza, su expresión era pensativa, has pasado por el infierno y has vuelto. Mónica, no creo que mucha gente pudiera haberlo manejado como lo hiciste tú, no tenía muchas opciones, respondió Mónica, pero gracias, no podría haberlo hecho sin ti. Eric agitó la mano con desdén, pero había un destello de orgullo en sus ojos, habrías encontrado una manera conmigo o sin mí, pero me alegro de haber estado aquí para ayudar. Compartieron un breve momento de respeto mutuo, un vínculo forjado en el fuego de su lucha compartida. Eric había demostrado ser más que un abogado. Había sido una verdadera ally, alguien que había creído en ella cuando otros se apresuraron a dudar de ella. Mónica no podía imaginar haber pasado por la terrible experiencia sin él a su lado. ¿Has pensado en lo que sigue?, preguntó Derek después de una pausa. Mónica se reclinó en su silla considerando la pregunta. Sé que todavía hay trabajo por hacer. Morgan y Jacobson eran solo la punta del iceberg. La corrupción es profunda y todavía hay gente que fue parte de esto. Quiero asegurarme de que sean llevados ante la justicia. Derek levantó una ceja. ¿Estás listo para otra pelea? Mónica sonrió aunque había cansancio en sus ojos. No creo que la pelea realmente termine alguna vez. Derek. Siempre habrá gente como Morgan. Siempre hay fuerzas trabajando en contra de la justicia. Pero si toda esta experiencia me ha enseñado algo es que no estoy solo en esto. Hay gente que quiere ver un cambio real, que está dispuesta a ponerse de pie y luchar por ello. Eso me da esperanza. Derek asintió. Su respeto por ella se profundizó. Tienes razón y estoy contigo. Pase lo que pase, Mónica apreció su apoyo, pero también sabía que tenía que cuidarse a sí misma. Había estado corriendo por la adrenalina durante semanas, constantemente nerviosa, constantemente mirando por encima del hombro. Ahora que el polvo se había asentado, necesitaba tiempo para sanar, para recuperar su fuerza antes de sumergirse de nuevo en la fritura. Creo que me voy a tomar un poco de tiempo libre, dijo finalmente, sorprendiéndose incluso a sí misma con la admisión. Solo unas semanas, necesito recargar para aclarar mi cabeza. Derek sonrió. Eso suena como una buena idea, te lo has ganado. Mónica asintió sintiendo una sensación de paz a sentarse sobre ella. Tal vez cuando regrese podamos comenzar a buscar algunos de los otros nombres en esa lista. Todavía hay trabajo por hacer. Derek se puso de pie dándole un asentimiento tranquilizador. Estaremos listos cuando tú lo estés. Tómate todo el tiempo que necesites, Mónica. Mientras Derek salía de la oficina, Mónica se sentó y exhaló lentamente. El viaje no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una sensación de cierre. Había enfrentado a uno de los hombres más poderosos y corruptos de la ciudad, y había ganado, pero más importante aún, se había demostrado a sí misma y a los demás que la justicia podía prevalecer incluso frente a probabilidades abrumadoras. Más tarde, esa noche, Mónica estaba de pie en los escalones de la corte casa mirando la ciudad, mientras el sol se hundía en el horizonte. La brisa fresca tiró de su cabello y se envolvió un poco más fuerte el abrigo. Fue un momento de tranquila reflexión. La calma después de la tormenta. Cuando se dio la vuelta para irse, vio a Victor Morgan siendo escoltado a la casa, sus manos esposadas a la espalda, flanqueado por dos oficiales. Sus ojos se encontraron brevemente, y por una fracción de segundo Mónica vio un destello de algo en su mirada, no ira, sino resignación. Él sabía que había terminado, había perdido. Mónica se permitió una pequeña sonrisa triunfante. Se había hecho justicia. El imperio de Morgan se había derrumbado y la ciudad estaba más segura, pero ella sabía que este no era el final. La corrupción tenía raíces profundas, y se necesitaría más de una victoria para vencerlo por completo. Mientras bajaba las escaleras del Palacio de Justicia, Mónica se sentía más ligera que en semanas. Había librado la batalla de su vida, y había salido victoriosa. Ahora podía tomar un respiro, reagruparse y prepararse para lo que viniera después, porque no importaba lo que, ella estaría lista.